Oigan, ¿se imaginan visitar un lugar, ver que tiene un campanario, acercarse, tomarse fotos, escuchar las campanas y luego darse cuenta que no hay campanas en ese lugar y que fueron los únicos en escucharlas? ¿Sí tú? La realidad puede ser más interesante que la ficción. Oigan, Netflix anda sacando cada vez más seguido producciones inspiradas en hechos reales, lo cual agradezco porque me dan más contenido para YouTube. Cuarón es la nueva miniserie de terror italiana, aunque yo diría que es más suspenso que terror, que consta de 7 capítulos donde nos cuentan la historia de una mujer que decide regresar a su pueblo natal, Cuarón, acompañada de sus 2 hijos adolescentes para continuar sus vidas ahí, hasta que se reencuentra con su padre, a quien no veía desde que se había ido de ese lugar, y él le dice que no se pueden quedar ahí porque el mal sigue acechando ese pueblo. ¿Por dónde empiezo? A ver, ustedes saben que me encanta este género, me encanta el suspenso, me encanta el terror, verlo en películas y series, no experimentarlo en la vida real. Y me gusta más cuando son películas o series que se inspiran en algo que pasó en algún lugar específico. Por ejemplo, ahí tienen películas como La Isla Siniestra, La Maldición en la Casa Winchester, Malasaña 32, Hotel Mumbai, El Manicomio, 30 días de noche, que son películas en donde el lugar pasa a ser un personaje importante dentro de la trama. Esta nueva serie puede llegar a engancharlos, pero quizá en el capítulo 4 o 5 empiece a ser un poquito floja o incluso predecible. Lo cierto es que sí está basada en una historia real que de hecho investigué antes de ver la serie y me ayudó, porque a pesar de que la serie toca muy por encima el tema real en el cual fue inspirada, saber el contexto me sirvió para entender más detalles que la serie no estaba mencionando. Además, en la vida real ocurrió un accidente que de hecho la serie no menciona y es clave para entender un punto importante dentro de la trama de esa ficción. Si no la han visto, tranquilos, porque en los primeros minutos de este video voy a decir como la historia real, que es muy interesante, de este pueblo, y yo les aviso más adelante cuando a partir de cierto momento empiece a dar spoilers, porque ya saben que lo que hacemos aquí es comparar la ficción con la realidad. Cuarón existe. Es un pueblo de Italia donde su emblema es este lago. En la serie juega un papel muy importante, pero antes de que solo quedara ese campanario, lucía así. En ese lugar habían 3 lagos naturales que estaban separados por una pequeña barrera de tierra: el lago de Cuarón, el lago de Recia y el lago de San Valentino. Estos tenían los nombres de los pueblos que estaban junto a ellos. Había más o menos 160, 170 casas y cientos de hectáreas que las familias que vivían en ese pueblo se dedicaban a cultivar alimentos para que de ahí pudieran sacar dinero para vivir. Hasta que un día, amigos, llegó la tragedia, porque el gobierno decidió de buenas a primeras borrar del mapa esos pueblos. Lo que querían era unir esos 3 lagos para que con la fuerza del agua generaran energía hidroeléctrica. Para unirlos tenían que vaciar muchísima agua para sobrepasar los bordes que los separaban, y esto provocaría que los 3 pueblos fueran borrados del mapa sin importar la cantidad de familias que ya habían hecho sus vidas ahí. Obviamente las familias se negaron, pero como el gobierno ya tenía los inversionistas, ya tenía el dinero, lo que dijeron fue: ok, vamos a quitarlos de este lugar y nosotros les construimos sus casas en un lugar un poco más elevado y que esté cerca de este lago. Pero solamente las casas, no les construyeron esas hectáreas que ellos tenían en donde cultivaban alimentos para poder vivir. Tristemente ellos no pudieron hacer nada, así que solamente veían cómo sus casas, como esas paredes que ellos habían construido, las estaban tirando al suelo. Lo único que quiso dejar el gobierno fue ese campanario, solamente para recordar que en algún momento de la vida ahí existió un pueblo. De hecho, antes de llenar de agua todo ese lugar, quitaron las campanas porque evidentemente esa era la iglesia del pueblo, pero no tenía caso que continuaran las campanas ahí si ya no iba a haber alguien que fuera a dar misas en ese lugar. Pero fíjense bien, porque aquí empieza toda la parte de misterio que ocurre en Cuarón. Se dice que cada diciembre, por la baja temperatura, ese lago se congela. La gente puede caminar en ese lugar y si se acercan al campanario logran escuchar las campanas, y la gente cree que es por el sufrimiento que representó para todas las familias que vivían en ese momento tener que irse a otro lugar. Y además se dice que en ese lago continúan las almas de unas personas que fallecieron ahí ahogadas. En el hoy conocido lago de Recia, un año después de su inauguración, por así decirlo, un autobús con 23 personas se salió de la carretera cayendo al lago y provocando la muerte de 22 personas, dejando solamente un sobreviviente. Se cree que las almas de esas 22 personas que murieron ahogadas aún siguen en el lago, y que esto no hubiera pasado si el gobierno no hubiera decidido hacer este lago.
Ahora sí, a partir de este punto compararé la ficción con la realidad de Curon. En la serie vemos que los protagonistas llegan a un hotel, el Hotel Raina, que de hecho es de ellos, pero no sabían porque tenían mucho tiempo sin vivir ahí. En la vida real, ese lugar sí es un hotel, se llama Hotel Roen y de hecho tiene alberca, tiene actividades para niños. La familia de apellido Raina es un apellido ficticio, es una familia que no existió. En la serie explican que esa familia fue la que decidió hundir esos pueblos para poder hacer una presa. En la vida real ya sabemos que no fue una familia, sino el gobierno italiano. De acuerdo a la serie, el hecho de que del lago salgan espíritus y salgan malas vibras es porque hundieron un pueblo y toda su historia. Pero conociendo la historia real, creo que lo que los productores quisieron dar a entender es que de ese lago salían almas enojadas, pero en realidad eran del autobús. El final para esas personas hubiera sido diferente si el gobierno no hubiera decidido hacer un lago artificial. Lo que se supone que sale del lago es un doppelganger, espero estarlo pronunciando bien, que en otras palabras es como otra versión de nosotros mismos, pero como si tuviéramos un hermano gemelo que fue separado de nosotros al nacer. Esto no es del todo ficción, ya que gracias al internet hay personas que han encontrado sus dobles al otro lado del mundo o que quizá existieron en otra época. Quizá no sean una copia exacta, pero sí lo más parecido posible. Y se dice que todos tenemos uno. ¿Se imaginan que un día encontremos a nuestro doble? Así de, mamá, voy por las tortillas, ahorita regreso. Y vas a las tortillas y te encuentras con una persona que es casi idéntica a ti. A mí sí me daría curiosidad y me acercaría a preguntarle quién es su familia, cuándo nació, en qué año, en qué mes. Igual y chance si es mi hermano gemelo. Pero bueno, si una noche me levanto al baño a las 3, 4 de la mañana, salgo de mi cuarto y me lo encuentro en la sala de mi casa, obviamente ahí sí me va a dar mucho miedo. Déjenme en los comentarios qué harían si ustedes se llegaran a encontrar en algún momento con su doppelganger. Y si esta serie ya la vieron, les gustó o quizá no les llama tanto la atención. No olvides suscribirte a este canal para seguir descubriendo juntos que la realidad puede ser más interesante que la ficción.